Ahora que ya podemos calcular el punto de ebullición o el incremento del punto de ebullición de una solución saturada, entonces vamos a utilizar ese punto de ebullición para calcular las nuevas entalpías y hacer de nuevo el balance de energía. Entonces vamos a ver este problema de evaporación de una solución de hidróxido de sodio. Se usa un evaporador para concentrar 4536 kilogramos por hora de una solución del 20% de hidróxido de sodio en agua que entra a 60 grados centígrados y sale con 50% de sólidos. Entonces va a entrar por acá. En este caso, vamos a ver, esta. Voy a poner colores para diferenciarlas. La alimentación las vamos a poner con color verde. Aquí está. ¿Sí? Entonces esto es lo que va a entrar como alimentación. ¿Sí? Va a entrar 4536 kilogramos por hora de 20% y de hidróxido de sodio y 60 grados centígrados. Entonces ya tenemos la temperatura, la fracción, ¿sí? Y vamos a calcular la entalpía. ¿Ok? Y dice que sale con 50% de sólidos. Entonces el líquido concentrado va a salir con 50% de sólidos. Ajá. Ya tenemos XL entonces. La presión de vapor de agua saturado que se usa es de 172.4 kilopascales. Entonces es vapor de agua saturado que se utiliza para calentar. Entonces esta va a ser esta corriente que se utiliza para calentar. Esta y esta que sale acá. Ajá. Entra como vapor saturado y sale como condensado. Ajá. Utilizamos el mismo color. ¿Sí? Ok. ¿Qué más nos dice? Y la presión en el evaporador, esta presión, la presión P1 es de 11.7 kilopascales. El coeficiente de transferencia de calor es de 1500 watts metro cuadrado y hay que calcular la cantidad de vapor de agua usado. La economía del vapor en kilogramos vaporizados sobre kilogramos de vapor de agua usados y calcular el área superficial de calentamiento, los metros cuadrados. Entonces, pues prácticamente evaporación es un balance combinado de masa y energía. Y para proceder al balance de masa y energía, necesitamos el balance de materia primero. Entonces, el balance de materia, nosotros tenemos que el balance de materia, el general, va a ser igual a F, la alimentación, va a ser igual a L más B, ¿sí? No utilizamos S para nada. ¿Por qué? Porque S es una corriente independiente. S, así como lo que está entrando de S aquí, es lo que sale acá, ¿sí? Es como si fuera en otra tubería que se utiliza nada más para calentar esta alimentación. Entonces aquí está entrando la alimentación y esta alimentación sí debemos de hacer el balance de materia porque una parte se convierte en vapor y otra parte se convierte en líquido concentrado. ¿Ok? Y entonces por lo tanto lo que hacemos es que sustituimos datos. Sabemos que estos serían 4536 es lo que entra y es igual a L más B. Ok, y pues tenemos que hacer un balance de materia por componente y el balance de materia por componente va a ser de los sólidos que haya, del hidróxido de sodio. Entonces, ¿dónde entra hidróxido? Sería F por XF
va a ser igual a L por XL más B por XB. Todas las X va a corresponder a la cantidad de sólidos que está saliendo en la corriente. Y pues sabemos que en el vapor, acá arriba, no va a salir nada de sólido, solamente va a salir vapor. Por lo tanto, este término en evaporación siempre va a ser igual con 0. De hecho es Y, ¿sí? Porque la fracción en un YB, la fracción de sólidos en un vapor siempre es Y, pero como no la tenemos, pues la eliminamos. Y en este caso, pues aquí ya sabemos cuánto vale F, ya sabemos cuánto vale XF, esto vale 4536. Sabemos que tienen 20% de sólidos y esto va a ser igual a L, y sabemos que esto es el 0.5% de sólidos. Entonces L va a ser igual a 1814, ¿sí? Si lo despejamos de aquí, entonces serían 1814 kilogramos por hora. Y B lo tenemos de aquí, entonces sustituimos en esta ecuación. Esta sería la ecuación 1, esta sería la ecuación 2. Primero resolvemos la ecuación 2 y obtenemos L, y después sustituimos L en la ecuación 1, sustituyendo L en 1 y despejamos B. B sería igual a 2722 kilogramos por hora. Y entonces ya tenemos el balance de materia, que no es muy complicado. Entonces debemos de determinar la temperatura de ebullición. Ya tenemos la presión, pero ¿cuál va a ser la temperatura de ebullición? Para eso debemos de irnos al diagrama de Turing. Primero necesitaríamos irnos a las tablas de vapor, ¿sí? Porque para entrar con el diagrama de Turing debemos de entrar primero con la temperatura de ebullición del agua a esa presión. Entonces, bueno, en este caso nosotros entraríamos con una presión dice que la presión en el evaporador es de 11.7. Entonces buscamos en nuestra tabla de vapor, aquí está la presión de vapor, y 11.7 va a estar dentro de estos dos valores. Entonces, bueno, voy a ponerla de este color. Entonces estaría entre estos dos valores, ¿sí? Entonces hay que interpolar. Puedes utilizar la fórmula de interpolación lineal o hacerlo directamente en su calculadora. Entonces, para interpolar entre estos dos datos, esto sería, aquí entre estos dos datos estaría el valor que queremos de 11.7. Y pues nos sale que nosotros vamos a tener, ya interpolando para temperatura, la temperatura de ebullición va a ser de 48.9. Entonces lo que entre aquí, la alimentación que entre aquí está a 60 grados centígrados y va a ebullir a 48.9, ¿sí? Esta sería la temperatura 1 que va a salir de acá, T1. Entonces, con esa temperatura de 48.9 o convertida a Fahrenheit, son 120 grados Fahrenheit, entramos a la gráfica de Turing. Entonces es mejor en grados Fahrenheit, que ahí ya están redondeados. Entonces serían 120. Cada uno de estos va a valer 10, así es que 120 va a estar acá.
Ajá, voy a hacerlo más, no tan delgado. Ahí está, 120 grados Fahrenheit. Y después buscamos la línea de concentración. La línea de concentración es al 50%. Entonces sería esta línea que tenemos aquí. Entonces trazamos una línea entre estos dos. Ajá. Y calculamos la temperatura o el punto de ebullición, pero en este caso sería el punto de ebullición real, ¿sí? Porque este 48.9 es la temperatura de ebullición del agua pura, pero nuestro, nuestro evaporador no tiene agua pura, tiene una solución concentrada al 50%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso este valor de aquí va a salir con el 50% de sólidos y esto va a salir pues prácticamente va a ser casi puro vapor. Entonces nos interesa la temperatura de ebullición de este líquido concentrado. Entonces en este caso pues serían de, aquí viendo de este lado en grados Fahrenheit, sería de 193 Fahrenheit, grados Fahrenheit, y de este lado en grados centígrados sería de 89.5 grados centígrados. Ok, entonces para el punto de ebullición del agua va a ser, para agua pura va a ser 48.9 y el punto de ebullición de una de una solución al 50% va a ser de 89.5. Entonces calculamos el incremento del punto de ebullición va a ser igual a T1 más menos 48.9. Y entonces esto sabemos que T1 es la temperatura de ebullición. T1 va a ser la temperatura de ebullición de mi solución al 50%. En este caso sería de 89.5. Menos la temperatura de ebullición del agua sería 48.9 y sería igual a 40.6 grados centígrados. Entonces sí incrementa bastante. ¿Sí? Esa sería la temperatura de ebullición de el incremento de la temperatura de ebullición. Pero a nosotros los que nos interesa es el balance de energía. Entonces el balance de energía nos va a quedar como la fórmula que ya habíamos utilizado, que era F por HF más S por delta va a ser igual a L por HL más B por HB. Ese sería mi balance de energía que voy a estar utilizando. ¿Sí? ¿Qué calculo primero? Voy a calcular mi HB. ¿Sí? Perdón. Voy a calcular HF, ¿sí? Que sería la entalpía de alimentación. ¿Sí? Pero ahora ya no puede ser una entalpía de alimentación, no la puedo comparar con el agua. Entonces, por lo tanto, debo de utilizar la siguiente figura. Es una gráfica de entalpía concentración para un sistema hidróxido de sodio, agua. Con esto aquí en el eje X tengo la fracción en peso de hidróxido de sodio
y aquí tengo unas líneas de temperatura. Entonces, pues yo ya tengo que al inicio o la alimentación va a ser hidróxido de sodio al 20%. Entonces me ubico aquí y busco la temperatura. Entonces la temperatura va a ser de 60 grados centígrados. ¿Dónde está? Ajá, entra al 20% y con 60 grados centígrados. Entonces, en este caso, 60 grados centígrados estaría cada una de estas líneas. Bueno, es que aquí está más difícil. Ajá, vamos a ver. Es que si convertimos esos 60 grados centígrados a grados Fahrenheit son aproximadamente 140. Entonces cada una de estas líneas, por ejemplo, son de 10 grados Fahrenheit. Entonces serían 110, 120, 130, 140 y ese es de 150. Entonces 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados estaría en este punto. Y de aquí ya podría calcular la entalpía en ese punto. Entonces lo bajo un poco. ¿Sí? De este lado me quedaría un valor de 92 BTU por libra de solución. Entonces aquí voy a tener un valor de 92. Pero como estoy utilizando el sistema métrico, de hecho está choca mi línea, ¿eh? Es un poco más arriba. Ajá. Entonces de este lado serían 214. Serían 214, que serían kilojoules sobre kilogramos de solución. Y con eso ya tendría HF. Entonces HF va a ser igual a 214 kilojoules por kilogramo. Ahora, ¿qué también puedo calcular o dónde también hay sólidos? Los sólidos también van a estar dentro de dentro de HL, ¿sí? HL sería amarillo. Entonces, en este caso, lo voy a poner de color amarillo. Y debo de calcular HL con el mismo diagrama. Pero ahora entrando con 50% y la temperatura T1. T1 es de 89. 89 punto, que no me acuerdo. Sí, 89.5 es la temperatura T1. Entonces 89.5 casi son 193 grados Fahrenheit. Aquí está. Entonces, de hecho, es en esta línea. Es en esta línea. ¿Sí? Entonces, entro con 50. ¿Sí? Y a partir de ahí trazo la línea más arriba, una línea horizontal, y con esa línea horizontal ya puedo calcular la entalpía. La entalpía, bueno, ya no la voy a calcular de este lado, ya nada más la calcularía de este lado. La entalpía del líquido sería de 505. Entonces la entalpía sería de 505. Entonces aquí la entalpía del líquido
HL va a ser igual a 505 kilojoules por kilogramo. Y por último me queda calcular HB, pero HB es vapor, ¿sí? Es la entalpía del vapor. Entonces ya no la tengo que calcular con este diagrama, porque este diagrama es para soluciones con una fracción de hidróxido de sodio. Pero entonces yo ya no tengo hidróxido de sodio, sino ya tendría puro vapor. Entonces aquí sería más fácil, o bueno, es más adecuado utilizar las tablas de vapor. Entonces, sin embargo, aquí lo que tengo es que tengo una temperatura de 89.5, ¿sí? A una presión de 114. Bueno, no estaba aquí. Aquí está. Tengo una temperatura de 89.5, eso es lo que va a valer T1. T1 va a valer 89.5. 89.5 y la presión va a ser igual a 11.7 kilopascales. 11.7 kilopascales. Ajá. Pero el vapor a 11.7 kilopascales ebulle a 48.9. Entonces, de hecho, lo que yo tendría, si vamos a ver este diagrama de temperatura, entalpía, más o menos es algo parecido. Lo que yo voy a tener aquí va a ser vapor sobrecalentado, ¿sí? Porque aquí la temperatura de ebullición va a ser de 48.5. ¿Dónde está? 48.9, perdón. 48.9, la temperatura de ebullición del agua. Va a ser de 48.9, ¿sí? Y el vapor va a estar a 89.5. Entonces, ¿cómo calculo ¿cómo calcularía la entalpía? Pues la entalpía sería la entalpía que tengo aquí del vapor más el Cp por delta T. Calor sensible. El Cp multiplicado por delta T. Entonces, en este caso, acá tendría yo que calcular el valor de esta entalpía HB sería igual a tendría yo que interpolar entre de estos dos valores, y entre de estos dos valores el valor interpolado va a 48.9 grados centígrados, va a ser igual a 2590. Entonces eso sería HB. Pero yo lo que quiero calcular es, no en realidad es HB, sino algo que vamos a llamar HBS, porque este es vapor sobrecalentado. Y HBS va a ser igual a HB más Cp por delta T. Entonces, en este caso, HBS va a ser igual a 2590, ya no sabemos si son kilojoules sobre kilogramo, más el Cp del vapor, que sería de 1.884 kilojoules por kilogramo grado centígrado,
multiplicado por la diferencia de temperaturas. ¿Qué diferencia va a ser? La diferencia de entre el punto de ebullición y el punto de ebullición de la solución, que sería de 89.5 menos 48.9. Esto me va a dar un valor de 2676 kilojoules sobre de kilogramo. Ajá. Y este valor sería el que necesito acá. Entonces ya tengo esos tres valores. Ahorita, si se dan cuenta, ya no utilizamos una temperatura de referencia, porque para calcular la temperatura de referencia la habíamos puesto acá en HL, que HL fuera una, una entalpía igual con cero. Pero en este caso no lo hacemos de esta manera porque tenemos un valor de la entalpía que lo estamos calculando en base a este diagrama, ¿sí? Tenemos un valor de la entalpía del el condensado y de la alimentación. Entonces tenemos valores, ¿sí? No utilizamos una temperatura de referencia, y con esta temperatura de referencia hacemos 0 HL como en el problema anterior, ¿sí? Ahora, lo único que nos hace falta es calcular lambda. Y lambda pues la vamos a obtener a partir de las temperaturas de saturación de esta línea roja, ¿sí? ¿Y cuál es la temperatura de saturación? Bueno, nos dice que se está alimentando vapor saturado a 172.4 kilopascales. Entonces, con la presión de saturación, calculo la temperatura de saturación utilizando las tablas de vapor. Aquí ya tengo mi tabla de vapor y busco un valor de 172. Igual voy a tener que interpolar. Ustedes ya saben cómo interpolar. Yo no voy a interpolar en este momento. Y 172 va a estar entre de estos dos valores. Ajá. Entre de 43.27 y 169.06. Entonces aquí voy a tener un valor de temperatura de no. ¿Cuánto? Sería acá, ¿no? Entre estos dos. 172 quedaría entre de 115 y 120. 115 y 120. Ajá. Y entonces la temperatura sería igual a... Bueno, estaría entre 115 y 120, pero en realidad no me interesa tanto la temperatura. Lo que me interesa sería esta parte de aquí. Sería... tendría que yo que interpolar entre de estos dos valores y estos dos valores, y a lo verde, a lo que obtenga de la interpolación de esto, restarle lo que obtenga de la interpolación de esto que tengo acá. Entonces ese lambda sería un valor de 214. De la interpolación tengo que interpolar entre de estos dos valores y estos dos valores, y los verdes le resto los, no sé qué color es este, lo morado. Ajá. Entonces sería igual a, entonces este valor interpolado sería lambda, que sería un valor de 2214. Entonces con esto tendría lambda, que sería igual a 2214. Ya sabe que es kilojoule sobre de kilogramo. Entonces sustituyo valores. F ya sé cuánto es. F sería 4535 multiplicado por 214, que es la entalpía de alimentación, más S, que va a ser multiplicado por lambda, que sería 2214,
va a ser igual a 1814 multiplicado por la entalpía del condensado, que sería 505, más 2000 B, que serían 2722, multiplicado por lambda. No, multiplicado por HB, que serían 2667. Ajá, y despejo S. S va a ser igual a 3255 kilogramos de vapor de agua por hora. Ese es lo que voy a alimentar aquí. Entonces siempre vamos a necesitar cuánto de vapor de agua voy a estar alimentando. ¿Por qué? Porque a partir de eso puedo calcular la cantidad de calor que necesito. Y la cantidad de calor que necesito lo voy a obtener como Q, va a ser igual a S por lambda. Entonces S va a ser igual a 3255 multiplicado por el calor latente de vaporización, que es 2214. Ajá. Pero esto me va a dar en kilojoules por hora. ¿Por qué? Porque aquí tengo kilogramos por hora y estos serían kilojoules sobre de kilogramo. Entonces se van kilogramos y me quedan kilojoules por hora. Pero yo lo quiero en watts, entonces sé que una hora es igual a 3600 segundos. Y ya sé que un kilojoule sobre de segundo es un kilowatt. Entonces me quedarían 2200 kilowatts. ¿Sí? Y con esta cantidad de calor la sustituyo en la fórmula que nos dice que Q es igual al coeficiente de transferencia de calor multiplicado por área por delta T. En este caso, entonces quiero el área. El área va a ser igual a Q sobre del coeficiente sobre de delta T. Y ya sé que delta T siempre va a ser temperatura de S, o sea, del vapor o del líquido saturado que estoy utilizando para calentar, menos la temperatura dentro del ebullidor, dentro del evaporador. Entonces tengo A sería igual a, el área sería igual a 2200 kilowatts sobre de 1560 kilowatts metro cuadrado Kelvin por la diferencia de temperaturas, que serían 115.6. Es de donde saqué ese 115.6 menos 89.5. 89.5 ya sabemos que es T1, pero este 115.6 es lo que saqué de este valor, 115.6, para obtener aquí un valor de 172 cerrados. Vamos a ver. Sí, porque esa es la temperatura de 172.4. Entonces por interpolación obtuve este 115 y por interpolación obtuve estas entalpías para obtener lambda. Entonces el área de transferencia va a ser igual a 49.2 metros cuadrados. Ajá. Y ya nada más me falta calcular la economía del vapor. Y la economía del vapor de agua, vamos a ver qué nos dice que es. Calcule la cantidad de vapor usado, la economía del vapor, que es kilogramos de agua vaporizado sobre kilogramos de agua usados. Entonces serían economía del vapor
va a ser igual a lo que se vaporizó, B, sobre el vapor que se utilizó, S. Entonces B es igual a 2770, 2722 sobre DS, que serían 3255. Ya sabemos que son kilogramos por hora. Si lo dividimos queda dimensional, entonces serían 0.836. Sería un porcentaje de cuánto estoy utilizando cuánto de vapor utilizo y cuánto evaporo. Serían del 83.6%.